Sí, hola, buenas tardes con todos. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Hemos estado esperando unos minutos para que se puedan reincorporar y ir ingresando. Ya vemos que tenemos una buena convocatoria. Y queremos empezar hoy día con nuestro webinar. Cuida mejor a tu gente y a tus clientes. Cómo volver a operar de forma segura aplicando inteligencia artificial. Yo soy Luis Barragán, soy socio fundador y gerente general de Big Data. Somos una empresa de consultoría especializada en todo lo que es analítica y Big Data, y tenemos ya 7 años acá en el mercado peruano. Y estamos siempre ofreciendo soluciones digitales innovadoras, y sobre todo hoy en día que estamos atravesando esta pandemia que nos tiene a la mayoría de nosotros trabajando desde casa, guardando el distanciamiento social, y todo esto nos ha traído una serie de retos, a lo cual estamos en una nueva normalidad que tenemos que adecuarnos a esta nueva situación, ¿no? Nosotros, como seres humanos, siempre estamos viendo de cómo podernos adaptar a estas situaciones, y es por eso que hoy en día estamos con nuestro aliado principal, Digevo, que es una corporación con base en Chile, pero que ya está presente en múltiples países, y vamos a presentar su solución basada en inteligencia artificial para ver cómo podemos monitorear nosotros a través de las cámaras de video y usando técnicas de video analytics, diferentes indicadores y variables que son de interés para nuestro negocio. ¿Y para qué? Para cuidar a nuestra gente y a nuestros clientes. Hoy día contamos con la participación de Roberto Musso. Roberto es presidente de Digevo, es el grupo digital con operación ya en 15 países en la región. Él es Premio Nacional de la Innovación a Boni a la trayectoria en el año 2016. Ha fundado más de 30 empresas digitales y completado 3 exits juntos a sus socios. Es autor del libro El Valle de la Muerte y de la Startup Journey, la metodología para emprender adoptada por el ecosistema chileno. Es profesor de estrategia digital y de emprendimiento en las universidades, en la PUC, en la USM y la UAI. Él es consultor, mentor, director y ingeniero electrónico, evolucionista, y le gusta la fotografía, y es motociclista además. Con él vamos a tener una introducción a este webinar, más o menos unos 15 minutos, y de ahí vamos a contar con Patricio Morales, que él es director comercial de Digevo y que tiene mucha experiencia en sistemas analíticos y de inteligencia artificial, y nos va a explicar un poco más al detalle cómo es que podemos aprovechar la inteligencia artificial para monitorear y cuidar a nuestra gente y a nuestros clientes. Y después al final vamos a tener unos minutos para que ustedes puedan hacer sus preguntas y que los panelistas las puedan responder. Tienen ustedes en la parte de abajo de la plataforma Zoom que estamos usando, al costado de los participantes, hay un icono que es
Q&A de preguntas y respuestas. Por favor, ahí pueden hacer sus preguntas en cualquier momento en el transcurso de las ponencias que van a hacer tanto Roberto como Patricio. Y después al final vamos a estar moderando esas preguntas, y las que no podamos responder, no se preocupen, que las preguntas quedan registradas en la plataforma Zoom y vamos a poder responderlas todas a través de correo electrónico. Ahí ¿Sí? justamente, o sea, son solo 15, o sea, ¿le sale a cuenta que lo hagamos en un servidor? ¿No es más fácil realmente que lo hagamos en un USB? Está, por favor, si pueden poner su micrófono en mute, los participantes. Y bueno, con esta breve introducción, quiero pasarle la posta a Roberto para que él pueda hacer su presentación. Adelante, Roberto. Muchas gracias, Luis. Muy interesante la presentación. Muy contentos de estar acá con ustedes, aunque sea a la distancia. Y quizá en esa presentación solo te faltó decir que a todos los que estamos acá nos encanta Lima, nos encanta la comida peruana y nos encanta el pisco sour, que creo que eso es muy importante declarar como parte de una presentación que vamos a hacer a esta hora de la tarde, ¿no? Así es que vamos a revisar un poquito lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Y aquí necesito que me dejen compartir la pantalla, por favor, para mostrar mi presentación. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a hablar rápidamente de una introducción a lo que tiene que ver con inteligencia artificial, adopción estratégica de inteligencia artificial. Antes de mostrar a los que estén interesados los productos que nosotros hemos desarrollado para poder lograr esto. Entonces, vamos a hablar de inteligencia artificial y vamos a partir haciendo un poco de historia respecto de qué es inteligencia artificial. En el 2015 hubo un hito muy interesante a nivel global en la carrera de inteligencia artificial, porque una empresa que se llama DeepMind en Europa construyó una aplicación que permitió ganarle al campeón del mundo durante 18 veces de Go, que es el juego de tablero oriental más complejo que hemos jugado los humanos, definitivamente. Es decir, este señor que se llamaba Lee Sedol fue vencido por este modelo, este algoritmo basado en inteligencia artificial, y decidió retirarse porque nunca más iba a poder ser la entidad más poderosa en Go. Entonces eso pasó y fue un antes y un después, marca un antes y un después en inteligencia artificial. El año siguiente, el 2016, unos profesionales de Microsoft en Holanda, esencialmente colaborando con universidades, fueron capaces de pintar el cuadro que habría pintado Rembrandt si estuviera vivo, su retrato nuevo, solo analizando los retratos que ya había hecho. Es decir, un modelo de inteligencia artificial fue capaz de analizar los cuadros, los retratos que hizo, y fue capaz de producir el siguiente Rembrandt. Y eso es muy potente y ha provocado muchísimo debate a nivel del arte, naturalmente, pero ya la inteligencia artificial no solo le gana a los humanos en Go, sino que es capaz de pintar el siguiente cuadro que los mejores artistas podrían pintar. La misma empresa DeepMind, el año 2017, el año siguiente a cuando se pintó ese Rembrandt, ahora produjo un nuevo modelo, un nuevo algoritmo, que fue capaz ahora de ganarle un solo modelo, un solo programa a los campeones mundiales de ajedrez, shogi y Go. Un solo programa. Pero lo interesante es que esto lo hizo sin estar entrenado previamente con conocimiento humano. Este algoritmo creció desde no saber jugar a estos juegos hasta tener capacidades sobrehumanas para ganarle a los campeones del mundo, algunos de los cuales eran naturalmente computadores ya. Lo interesante es que en el caso de Shogi, este algoritmo logró alcanzar desde cero una capacidad sobrehumana para ser campeón del mundo en 2 horas. Esa es la potencia computacional a la que estamos asistiendo
en el caso de la inteligencia artificial. Y hace muy poco, hace un mes aproximadamente, la organización que se llama OpenAI, donde está Elon Musk, Peter Thiel, los sospechosos de siempre de la tecnología mundial, lideró un nuevo modelo que se llama GPT-3, la T es de Transformer, que es capaz de aprender a hablar a partir del contenido de toda la Internet y hablar sobre cualquier tema, en inglés naturalmente, sobre cualquier tema que esté en Internet. Y esto es absolutamente sorprendente, los invito a mirar lo que hay en Internet respecto de esto, porque realmente parece que uno estuviera hablando con una entidad superior, con todo el conocimiento del mundo, con una capacidad de reflexionar y responder a lo que uno le pregunte. Esto podría ser el comienzo del avance hacia una inteligencia artificial de propósito general, no de propósito específico como ha sido hasta ahora. Mi punto con esta introducción es que inteligencia artificial es muy potente, es equivalente a la nueva electricidad. Tan importante fue la electricidad, tan importante fue la Internet, pero es equivalente a que si ambas estuvieran juntas trabajando por nosotros. ¿Pero qué es inteligencia artificial? Tenemos que conversar un poquito sobre de qué se trata esto. Y la forma mejor de explicarlo es la que encontré en Internet, naturalmente, y que estoy mostrando acá, que me permite primero presentarles una neurona artificial o un perceptrón que existe hace muchos años, pero esta es una neurona artificial y se las puedo explicar a través del siguiente ejemplo. Si yo le dijera a esta neurona, mira, tú en la entrada vas a tener un 1 y en la salida arrojarás un 2. Y si es que le digo, en la entrada tienes un 2 y en la salida arrojarás un 4, en la entrada un 3 y en la salida un 6, yo le podría preguntar, si te pongo un 4 en la entrada, ¿cuánto arrojarás en la salida? Y si ustedes se fijan, y como probablemente todos nosotros adivinamos o aprendimos, no fue necesario explicarle a esta neurona cuál es la función que relaciona la entrada con la salida. Es capaz de aprender de los ejemplos. Eso hace una neurona artificial. No necesita que nosotros le digamos la función que relaciona las distintas entradas con la salida, aprende de los ejemplos. Ahora, si yo pongo muchas de estas neuronas que procesan estas entradas y las combino en una red, lo que hacen estas neuronas, cada una de ellas, es asociar un modelo matemático al conjunto de entradas, le asigna unos ponderadores y le asigna una función matemática para ver cuál es la relación que hay entre estas entradas y arrojar una salida. Pero si las pongo muchas juntas en una capa, como aparece esta, la de la entrada, una capa de input, y las nutro con datos, con muchos datos, y la salida de esta capa la conecto con la entrada de una segunda capa, que aparece ahí en el centro de la pantalla, y luego su salida a la vez la conecto con la entrada de una tercera capa, la capa de salida, podría yo tener una red neuronal. Esto es simplemente una red neuronal, o así es la forma más simple de explicar una red neuronal. Pero ahora, ¿qué gano con conectarlas de esta forma a estas neuronas? Gano la posibilidad de procesar muchas más variables que esa neurona única que yo les mostraba y de manejar mayor complejidad en la abstracción de las relaciones entre esta variable y su salida. Es decir, cada vez que yo voy agregando capas a esta red neuronal, voy ganando en posibilidades de manejar la complejidad. Y las capas centrales, estas capas que están intermedias, que son ocultas o profundas, son deep, es lo que le da el nombre a deep learning, que es el mayor hito en la programación de los últimos años, la posibilidad de entender la relación entre múltiples variables y la salida. Esto es una red neuronal. Pero toda esta potencia, naturalmente, no está exenta de problemas. ¿Cuál es el problema? Que en Latinoamérica no somos capaces de seguir el ritmo del cambio tecnológico, que podría ser descrito con esta curva azul. No hemos sido capaces de seguirla porque nuestra capacidad de adoptar es mucho más lenta. Entonces, entre ambas curvas, el ritmo al que cambia la tecnología, sobre todo la inteligencia artificial, y la capacidad que tenemos de adoptar, se produce un gap, que es donde entran los disruptores, donde entran las empresas globales, donde entran los startups y empiezan a desplazar a las empresas establecidas de su rol en el mercado y empiezan a hacerles daño. También es una oportunidad hacia unos startups, naturalmente. Entonces, esto está pasando y estamos un poco lentos en la adopción de inteligencia artificial. Necesitamos acelerar esta adopción. Necesitamos en nuestras empresas adoptar estratégicamente inteligencia artificial mucho más rápido. ¿Para qué, dirán ustedes? ¿Por qué debería yo hacer esto? Básicamente porque nosotros los humanos tenemos múltiples límites que podrían ser superados
con el acompañamiento de inteligencia artificial. Esos límites tienen que ver con nuestra capacidad o escasa capacidad de manejo de la complejidad, nuestra escasa capacidad de escalar múltiples variables o mucho volumen de operaciones y nuestra inflexibilidad para adaptarnos a un cambio acelerado como el que yo les mostraba. Esas son limitaciones propias de los humanos. Vamos a hablar un poquito de eso. Por ejemplo, la complejidad. Imagínense ustedes que tuvieran la tarea de escribir un programa que fuera capaz de distinguir entre las fotos que hay a la derecha de perros y las fotos de queques. No es muy fácil. De hecho, hay un señor que se llama Michael Polanyi, que vivió en Austria hace algunos años, que dijo, mira, el ser humano entiende mucho más de lo que es capaz de explicar, lo que se llamó la paradoja de Polanyi. Los humanos, nosotros somos capaces de entender muchas cosas, pero no somos tan capaces de explicar esas cosas a otro humano o a una máquina. Y esto puede ser un problema porque hasta el momento la programación procedural de los computadores exigía que nosotros explicáramos instrucción a instrucción qué debían hacer estos computadores. Sin embargo, con la llegada de inteligencia artificial esto cambia y los computadores ahora pueden resolver los problemas y pueden aprender de los ejemplos sin necesidad que nosotros les demos las instrucciones paso a paso. Ahora, otra forma de explicar la inteligencia artificial podría ser esta. Si yo a un niño le paso este juguete, que en el fondo es un dibujo, y le digo, une el punto 1 con el punto 2 y después súmale una unidad a cada punto y únelas con un trazo, él va a construir una obra de arte. Al mismo tiempo, si yo le digo, construye una obra de arte simplemente dándole un ejemplo de tu cara o de tu mano a este artefacto, también va a construir una obra de arte, pero ahora sin las instrucciones precisas uno a uno. Este aparato aprende del ejemplo. Esta es la diferencia entre un algoritmo procedural antiguo y deep learning, que podría estar representado por este juguete. ¿Por qué nos podría interesar a nosotros? Porque esa diferencia es muy profunda desde el punto de vista estratégico para nuestras organizaciones. La inteligencia artificial representa una forma radicalmente diferente de crear software a la codificación instrucción a instrucción que existía hasta el momento. Ya no necesitamos nosotros humanos saber cómo llegar a una respuesta de un problema para hacer que una máquina logre encontrar esa respuesta. Podemos dejar que la máquina la encuentre simplemente entregándole suficientes ejemplos, suficientes datos. En el caso de la escalabilidad, nosotros humanos no somos capaces de procesar tan rápido, aunque algunos creamos que somos, pero en realidad los computadores son capaces de procesar mucho más rápido que un cerebro humano. Nuestra memoria es frágil, un computador nunca se olvida de nada. Tenemos muy baja conectividad, necesitamos conversar o, en el mejor caso, transmitir video, pero los computadores se conectan CPU a CPU. Y además estamos llenos de sesgos, como aparece en esta figura de la derecha, donde se grafican, sin entrar en detalle, el conjunto total de los sesgos de los humanos. Todas nuestras decisiones son sesgadas porque eso nos ha servido para sobrevivir hasta ahora. Por lo tanto, no somos capaces de escalar. Y fíjense ustedes qué pasa si nos comparamos con este ejemplo de uno de nuestros productos, en el que desde una cámara somos capaces de ver comportamiento humano en movimiento en un número de 50 o 100 personas por cada cámara, y con un procesador somos capaces de atender 100 cámaras. O sea, podríamos estar entendiendo que hacen simultáneamente 10.000 personas. Y eso es muchísimo. No hay un ser humano que sea capaz de hacer esto. ¿Para qué podríamos aplicar esta escala, esta capacidad de procesamiento en escala? Para, por ejemplo, asegurar distanciamiento social ante la apertura en COVID, para proveer alertas de seguridad en el caso que fueran necesarios en retail o en banca, para mejorar la experiencia de los usuarios que están comprando en este supermercado que es donde está el ejemplo, o para ofrecer productos en la medida que yo entienda qué les gustó a los determinados clientes y qué no les gustó. Ofrecer productos personalizados. Esa capacidad de operar en volumen solo se logra con inteligencia artificial. Finalmente, con inteligencia artificial podríamos nosotros superar la limitación que tenemos a adaptarnos al cambio acelerado, sobre todo al tecnológico. Ustedes saben que el cambio acontece todos los días hay un invento nuevo y no somos capaces hoy día los humanos de adaptarnos.
Ustedes podrían decir, ok, me tiene un poco convencido este señor, aceleremos. Pero ¿cómo aceleramos? ¿Qué tenemos que hacer para acelerar? Y a lo mejor aquí podemos acordarnos de lo que pasó en la época de la electricidad, cuando a inicios del siglo XX llegó un señor con electricidad a las fábricas que hasta el momento se movían cada una de sus máquinas con energía a vapor que estaba calentada por carbón. El agua se calentaba con carbón y eso generaba vapor que movía unas poleas, y todas estas máquinas necesitaban estar conectadas a través de estas correas que se ven, que conectan las máquinas con el techo a esta turbina centralizada en la fábrica. Cuando llega la electricidad, el dueño de la fábrica dice, mira, no, me va demasiado bien, no necesito cambiar. Y ese fue el primero que quebró, que fracasó. Un segundo grupo dijo, mira, reemplaza mi máquina a vapor, mi turbina, mi generadora de energía, por tu maquinita eléctrica, pero mantengamos todo igual. Ese fue el segundo en quebrar. Aquel que tuvo éxito fue el que se dio cuenta que la electricidad permitía energizar cada una de las máquinas y por lo tanto podía reordenarlas, no necesitaban estar ordenadas como aparece acá, y podía reordenarlas para ser más eficientes. Uno de los que hizo eso fue Ford, que construyó las líneas de producción. Y fue tanto más eficiente, alrededor de 10 veces más eficiente, que desplazó simplemente a todos sus competidores que no lograron adaptarse. Lo que él hizo fue, adoptó procesos, prácticas complementarias a la tecnología de propósito general que representaba la electricidad. Nosotros hoy día necesitamos hacer lo mismo. La inteligencia artificial es la tecnología de propósito general más relevante de la historia humana. Pero nosotros solo alcanzaremos el beneficio que nos trae cuando los modelos y procesos de nuestras organizaciones se adapten para capitalizarla mediante prácticas complementarias, de la misma forma como hicieron estos que tuvieron éxito cuando fue la electricidad. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos hacer de inteligencia artificial el motor de la organización, el núcleo de la organización, para superar los límites que tenemos los humanos, a través de adoptar 8 prácticas claves centrales, 8 prácticas claves complementarias a la inteligencia artificial. Siendo la primera, la comprensión de la inteligencia artificial. Necesitamos comprender técnica, sistémica y dinámicamente en qué consiste la inteligencia artificial. Entender qué es deep learning, entender cómo funciona una neurona, qué significa backtracking, cómo puedo aplicar esta nueva tecnología. Si no hubiéramos entendido qué era la electricidad, no podríamos haberla aplicado. En segundo lugar, necesitamos entrenar a nuestro talento, desarrollar talento. ¿En qué? Ya no probablemente en aquellos elementos que sean muy verticales a nuestras industrias, sino en aquellos que son generales. Por ejemplo, análisis de datos, programación de algoritmos, desarrollo de modelos, ciencia de datos en general, porque en el futuro todas las empresas van a ser digitales y van a operar distintos productos. Tal como Airbnb es una empresa digital que opera alojamiento y Uber es una empresa digital que opera transporte, todas nuestras empresas van a ser digitales que van a operar aquello que hoy día nosotros estamos proveyendo al mercado. Por lo tanto, necesitamos desarrollar el talento que sepa operar bien en esos entornos digitalizados. Como tercer paso, necesitamos construir activos de datos. Y aquí tenemos que acumular simplemente todos los datos que podamos, digitalizando todos nuestros procesos y rescatar los datos, los que van a nutrir luego a nuestros algoritmos de inteligencia artificial, nuestros modelos que van a ayudarnos en la toma de decisiones. Acá debemos construir ya no lagos de datos, sino que ríos de datos, porque los lagos de datos son estáticos y los datos obsolecen. Los ríos de datos nutren permanentemente los lagos de datos y son procesos que finalmente apoyan la tributación de datos desde todo nuestro proceso de negocio, el rescate de la data, la limpieza de los datos, la integración de los datos y la protección de los datos, porque pueden sufrir daño por cualquier razón. Necesitamos construir activos de datos, ríos de datos. Esto, por ejemplo, aplicado a Smart Cities, donde tenemos la posibilidad de rescatar tanta data. Nosotros en Digeo hemos desarrollado la estrategia de desarrollo de Smart Cities para Chile, para empezar, y varios otros territorios de la región, y sabemos que la cantidad de datos que hay que recabar es muchísima, así es que recomendamos muchísimo empezar a recabar estos datos de ahora en un marco estratégico de Smart Cities. El cuarto paso, naturalmente, una vez que yo tengo los activos de datos, es construir los algoritmos, los modelos, los activos de analítica. Y eso debo hacerlo con especialistas que saben desarrollar este tipo de capacidades de activos,
para que nos ayuden a superar estos límites de los que hablábamos antes, para transformar nuestras empresas de reactivas en predictivas, para que puedan tomar decisiones correctas estos algoritmos a partir de la data de la que aprendieron. Como quinto punto, debemos crear un portfolio de oportunidades de aplicación de inteligencia artificial. Todas nuestras organizaciones están llenas de oportunidades, pero necesitamos identificarlas, idealmente en el núcleo de la organización, y necesitamos empezar a probar si realmente estos modelos crean valor en nuestras organizaciones. ¿Dónde buscar esas oportunidades? Donde encontremos complejidad en nuestros procesos, donde haya problemas complejos. Por ejemplo, lo que hablábamos de Smart Cities, en los límites al escalamiento. Si estoy teniendo que procesar a muchos clientes y estoy atendiéndolos a todos por igual, tengo límites al escalamiento y eso puedo resolverlo con inteligencia artificial. Donde tengo cámaras, por ejemplo, donde haya mucho flujo de datos. Las cámaras capturan permanentemente datos y yo podría aplicar inteligencia artificial como el ejemplo que les di antes. Donde haya interacciones, por ejemplo, los call centers. Las interacciones entre clientes y mi empresa y mi organización en call centers, en oficinas, donde sea, representan fuentes de datos que me pueden ayudar a encontrar estas oportunidades de aplicación de inteligencia artificial. Y en todo aquello que yo al mercado ofrezca en forma estandarizada, que pueda ser personalizado, que es el siguiente paso en la creación de valor, la personalización de nuestros servicios hacia nuestros clientes, atendiendo sus particularidades. Ahí debo buscar oportunidades en inteligencia artificial. Cuando encuentro estas oportunidades, voy al sexto paso, que es el desarrollo de estos modelos y la experimentación en base a una plataforma experimental de estos pilotos para asegurarme que efectivamente cumplan aquello que yo espero que cumplan, porque podría ser que no lograra hacer aquello que espero que hagan. Entonces, todavía esto es experimental, necesito construir esto. Finalmente, en la medida que logre hacer esto, tengo que conectarlo con mi organización a través de la plomería que representan los sistemas digitales actuales, aquellos que están en producción hoy día y que me permiten interactuar con la oficina, interactuar con el call center, interactuar con mis sistemas de backend. La infraestructura de software hoy día va a ser un conector para instalar mis modelos de inteligencia artificial. Y por último, si es que he llegado hasta este punto, podría yo obtener efectos de red de la data. El efecto de red de la data es un círculo virtuoso que me permite a mí, como en el caso de Amazon, que es de donde nosotros tomamos este ejemplo, tomar usuarios y analizar la data que me traen estos usuarios, con la que me contribuyen, para, en base a algoritmos inteligentes, mejorar mi oferta hacia esos usuarios o clientes de todo tipo, mejorar el producto en definitiva, lo que a su vez me va a traer más clientes, más usuarios, los que nuevamente van a traer más data en un círculo virtuoso irrompible, que básicamente podríamos denominar como un efecto de red de la data. Un efecto de red es el efecto que se produce cuando a mayor uso de un sistema, ese sistema crece en valor, lo que permite que atraiga nuevos usuarios en forma irresistible. Si logro hacer esto, voy a tener la posibilidad de romper esta curva que yo les mostraba antes, que está generando tantos problemas en la adopción de la tecnología, a través de tener permanentemente este círculo de adopción y adaptación al mercado en base a inteligencia artificial, y voy a ir acercándome siempre al cambio tecnológico que está afectando al mercado en el que estoy operando. Muchas gracias. Esa era mi introducción. Así que vuelvo contigo, Luis, y quedo abierto a las preguntas después de la presentación de Patricio. Ok, muchas gracias, Roberto. La verdad es bastante interesante la presentación, los 8 pasos que nos has mencionado, el tema de la adopción de la inteligencia artificial, que es algo fundamental y que todos vamos a tener que avanzar en eso para poder mejorar la eficiencia de nuestros sistemas, ¿no? Y veamos ahora a continuación al director comercial de Dijevo, a Patricio Morales, para que nos continúe explicando cómo es que la tecnología de Dijevo nos puede ayudar con la inteligencia artificial a poder operar de una manera segura y cuidar a nuestra gente y a nuestros clientes. Adelante, Patricio. Muchas gracias, Luis, por la introducción, por la presentación. También gracias a Roberto por su presentación acerca de inteligencia artificial. Como bien explicabas tú, de alguna forma,
yo voy a explicar cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar, ya sea a las personas o a las empresas, a cuidar mejor a nuestra gente en este escenario de pandemia que hemos tenido en todo el mundo y que de alguna forma nos está obligando a tener que enfrentar de manera distinta el crecimiento de nuestro negocio. Para comenzar, quiero hablar de la nueva normalidad. De alguna forma, todos sabemos que esta pandemia, el COVID, nos ha generado un impacto evidentemente en la salud de la población, en la salud de la gente. Lamentablemente se han perdido muchas vidas humanas, pero como consecuencia también de ello, ha tenido un impacto muy importante en la economía del mundo, ¿no es cierto? De hecho, sin ir más lejos, en Latinoamérica se proyecta que este año tendremos una baja en promedio o en torno al 5,3% negativo, lo cual es una muy mala noticia. Con lo cual, de alguna forma, las empresas que son parte importante del motor económico de cualquier parte del mundo, están obligadas a que en la medida que la pandemia vaya teniendo espacio a salida, a enfrentar una recuperación económica. Y algunos analistas incluso van más allá y declaran de que en América Latina no habrá una recuperación económica mientras el COVID siga presente. Sabemos que hay un montón de iniciativas asociadas a encontrar una vacuna. Sabemos que también hay muchos países que están comenzando ya una fase de apertura con los riesgos que significa, con lo cual de alguna forma tenemos que estar muy atentos a ir controlando esto, pero también a ir haciendo cambios en nuestras compañías para poder mejorar o para poder enfrentar la apertura económica. Entonces, en resumen, finalmente las empresas desde hoy en más, además del desafío que tienen constantemente de innovar y de poder hacer crecer a partir de la innovación su negocio, ahora tiene que estar mirando de reojo y con mucho foco cómo mitigar los riesgos de contagio para de alguna forma equilibrar esta balanza y poder poner en menor riesgo el desafío de crecer como negocio. La nueva normalidad ya sabemos que implica nuevos comportamientos, ¿no es cierto? De hecho, en algunos países que ya van en una etapa más avanzada del todo el proceso de contagio, recordemos que nosotros en este lado del mundo los primeros contagios comenzaron entre 2 y 3 meses después de los contagios iniciales en Asia, luego en Europa, con lo cual estamos un poco atrás en el proceso. Pero en países que comenzaron antes o que tuvieron antes los primeros brotes de contagio, ahora están en la segunda etapa, digamos de esa forma, ¿no? Y ellos han impulsado una serie de medidas para poder adaptarse, para poder ir adaptándose a esta nueva realidad. Aquí hay varios ejemplos de algunos países como Francia, Dinamarca, Holanda, no sé, Alemania, China también, cómo de alguna forma intentan velar por el comportamiento de las personas para mitigar el contagio del COVID. Varios de estos nuevas medidas se están comenzando a impulsar en Latinoamérica en distintos ámbitos, en ámbitos asociados al comportamiento social, en ámbitos asociados también al comportamiento en las oficinas, por qué no decir también en los ámbitos asociados a nuestro hogar también, ¿no? Entonces, al final, la pregunta es cómo, con el apoyo de tecnología, ayudamos a las empresas y a las personas a tener estos comportamientos para que de alguna forma podamos mitigar juntos el contagio del COVID. Y aquí es donde comienzan a tener un papel muy predominante, o preponderante más bien, en este desafío, los sistemas de biovigilancia, ¿ya? Los sistemas de biovigilancia hoy ya evidentemente están compuestos por cámaras de biovigilancia. Se estima que actualmente en el mundo hay más de 700 millones de cámaras de video y se proyecta que para el 2021 van a haber al menos 1.000 millones de cámaras de video. Esto es
Este mercado por sí solo, sin ni siquiera pensar todavía en inteligencia artificial ni el impacto que puede tener en la mitigación del COVID, es un mercado que crece a tasas de 2 dígitos año a año, con lo cual, de alguna forma, el mundo empieza a estar iluminado de cámaras, ¿no es cierto? Y es capaz de, los que la adquieren, de poder visualizar una serie de comportamientos no solo asociados al objetivo por el cual finalmente se adquieren, que es la videovigilancia, ¿ya? Entonces, de alguna forma, la tecnología aprovecha estas capacidades y en este caso para mitigar el contagio del COVID, como voy a explicar más adelante. La única forma de monitorear estos comportamientos a gran escala es con inteligencia artificial. Como bien explicaba Roberto, independiente de que los humanos tenemos un montón de capacidades que nos permiten identificar comportamientos y una serie de otros patrones. Él ya explicaba muy bien cómo las máquinas hoy día son capaces de alguna forma, llevar eso a gran escala y no necesitan, de alguna forma, recibir una instrucción para que aprendan a identificar algo, sino que más bien necesitan de los ejemplos, en este caso, de comportamiento para poder identificarlo. Entonces, las cámaras de vigilancia son una base fundamental en la forma en la cual las empresas hoy día pueden ayudar a mitigar el contagio del COVID y finalmente a generar la reapertura económica que tanto deseamos, ¿no es cierto? Sobre las cámaras, nosotros podemos identificar los nuevos comportamientos como persona, pero únicamente con inteligencia artificial, como digo, podemos hacerlo a gran escala para poder, de alguna forma, cubrir todo el espectro posible de los comportamientos que se requieren monitorear. Bueno, habiendo hecho esa introducción, les voy a presentar OMIA. Antes los quiero dejar con un video muy breve que intenta de alguna forma explicar el valor de nuestra solución, no solamente para ayudar a la empresa a mitigar el contagio del COVID, sino, como vamos a ver al final de la presentación, para cumplir una serie de objetivos de negocio en diferentes industrias. Bueno, como se habrán podido dar cuenta, OMIA es una plataforma tecnológica que básicamente recopila información de las cámaras de videovigilancia principalmente, y es capaz de alguna forma de convertir esa información en datos relevantes para la toma de decisiones, y a partir de eso poder recomendar acciones para poder mejorar los resultados. Lo que hacemos, o lo que hace nuestra plataforma principalmente, es que identifica procesos de negocio y transforma todo ese proceso en datos digitales a partir de la información que captura desde las cámaras de videovigilancia. ¿Cómo funciona nuestra aplicación en términos muy simples? Básicamente nos conectamos a cualquier sistema de videovigilancia o cualquier fuente de información que es capaz de generar imágenes. Tomamos esas imágenes y las procesamos con nuestras redes neuronales.
Roberto explicaba muy bien cómo funciona la red neuronal en términos generales. En el caso de OMIA, lo que hacemos es que entrenamos a nuestras redes con una serie de imágenes para que sean capaces de detectar ciertos patrones y a partir de eso poder generar información objetiva, concreta, para poder tomar decisiones en el negocio. Habiendo de alguna forma procesado todas esas imágenes con nuestras redes neuronales, nuestra plataforma transmite o transfiere toda esa información en paneles de control para de alguna forma tener una visibilidad un poquito más estadística, si se quiere, un poquito más orientada al usuario, para que el usuario pueda tomar decisiones con la información que está detrás de las cámaras. Y finalmente, lo que hacemos es que automatizamos acciones. Esto es muy relevante porque, si bien es cierto, ya es interesante el hecho de poder capturar información de las cámaras y poder transformarlas en datos objetivos, lo que termina pasando, y este es el motor de inteligencia, este es como la benzina de inteligencia artificial, que es la data, lo que es de valor finalmente es tomar toda esa data, poder analizarla nuevamente también con algoritmos de inteligencia artificial y a partir de esos análisis poder proponer acciones al negocio para poder de alguna forma mejorar los resultados. Con el surgimiento de la pandemia, evidentemente lo que nosotros hicimos fue adaptar nuestra plataforma, nuestra tecnología, para de alguna forma poder ayudar a la empresa a mitigar el contagio del COVID. ¿Y cómo lo hicimos? Básicamente, entrenamos todos nuestros modelos de Deep Learning para que fueran capaces de identificar aquellos comportamientos que son recomendados por los organismos de salud para poder mitigar el contagio del COVID. Estamos hablando del aforo de personas, de identificar la distancia social en las personas, también identificar la temperatura y el uso de mascarilla o tapabocas, como se conoce en algunos lugares de Latinoamérica, ¿ya? Es importante destacar que OMIA opera sobre la infraestructura actual de las cámaras, en la mayoría de los casos. Salvo en el caso de la temperatura, en donde se requiere una cámara especial, una cámara térmica, pero para obtener el resto de los indicadores, no solamente los de COVID, sino que otros que vamos a ver más adelante asociados al negocio, es suficiente con, de alguna forma, operar sobre la infraestructura actual de cámara. Acá me quería tener un segundo para mostrarles muy rápidamente, sé que estamos contra el tiempo, algunos videos procesados con OMIA en donde de alguna forma se puede visualizar el comportamiento o la identificación de los comportamientos para mitigar el contagio del COVID. Si se dan cuenta acá en este video que es una cámara de no muy buena resolución, podemos distinguir claramente la distancia social que hay entre una persona y otra. Y a partir de eso, nuevamente, OMIA empieza a operar y empieza a generar una serie de indicadores para que el negocio tome decisiones. En este otro video, podemos ver cómo, de alguna forma, OMIA es capaz de detectar el uso de mascarillas. Entonces, aquí automáticamente el negocio puede identificar cuando un grupo de personas, por ejemplo, no usa mascarilla por un tiempo determinado y tomar alguna medida en particular, ¿ya? Como por ejemplo enviar alguna señal auditiva para indicar que use mascarilla o dar alguna instrucción a los guardias para que tomen alguna decisión en particular. Bueno, de alguna forma, como ya seguramente ha quedado relativamente claro, podemos ayudar a la empresa a mitigar el contagio del COVID con el uso de inteligencia artificial, con el uso de nuestra plataforma OMIA. Pero el COVID pasará, ¿no es cierto? Todos esperamos que esto pase en algún momento y los negocios tienen que seguir adelante. Entonces, la pregunta es cómo OMIA puede ayudar al resto del negocio una vez que el COVID se haya ido, ¿ya? Y acá nosotros estamos, de alguna forma, haciendo un montón de proyectos en donde con la incorporación de OMIA estamos apoyando a las compañías no solo a mitigar el contagio del COVID. Me queda poco tiempo, así que voy a pasar esto un poquito más rápido. En el contexto del Smart Cities, básicamente estamos ayudando a las ciudades a poder identificar ciertos comportamientos para la prevención de delitos. ¿Ya? Es bastante evidente, y esto está muy estudiado,
de que cuando una persona quiere cometer un delito, hay una serie de comportamientos previos que, si son identificados a tiempo, pueden ser atacados a tiempo, y como consecuencia de eso, las tasas de delito pueden disminuir en las ciudades. Hay otros espacios también, por ejemplo, asociados al tráfico. En las grandes urbes el tráfico es un problema importante, y poder controlarlo, reducirlo o generar nuevas políticas de movilidad es posible hacer con inteligencia artificial, identificando patrones de comportamiento del tráfico. Otro requerimiento que es muy transversal, no solo en el concepto de Smart City, sino también en otras industrias como los centros comerciales y otras, es la elección de patentes o de placas patentes, ¿ya? Para poder detectar de alguna forma autos robados, por ejemplo. Acá voy a mostrar otro video que demuestra de alguna forma cómo nosotros con Omia somos capaces de procesar, en este caso, imágenes de un organismo público y detectar ya sea personas, tipos de vehículos, y por lo mismo ciertos comportamientos asociados a estas entidades. En retail hay varias aplicaciones, principalmente en mejorar la experiencia de los clientes en los puntos de venta. En nuestra región, la venta del retail físico, o la venta que se le dice al punto de venta, representa más del 80% de la venta al retail. Si bien es cierto, el e-commerce crece año a año tasas gigantes, aún es un negocio que depende mucho de la venta física. Con Omia, evidentemente, podemos de alguna forma monitorear tanto el comportamiento de visitantes, de clientes y de colaboradores, para entender los patrones que se pueden generar en el punto de venta y poder accionar algún cambio para poder incrementar la venta. También la merma, como de alguna forma mostraba Roberto en su video introductorio de Omia, es un problema importante en el retail, y nosotros de alguna forma lo que podemos hacer, o lo que hacemos ahí, es controlar que no se produzca merma en las líneas de caja de los supermercados, nuevamente analizando los comportamientos de las personas, tanto de colaboradores como clientes, en las líneas de caja, ¿ya? También las tasas de accidentabilidad es un requerimiento bastante transversal en esta industria, principalmente porque en el retail se producen en las bodegas o los almacenes. Entonces, poder identificar que las personas estén usando indumentaria asociados al resguardo de la seguridad está muy relacionado con las tasas de accidentabilidad, y controlarlo oportunamente previene finalmente o disminuye esas tasas de accidentabilidad. Digo. Por último, minimizar las pérdidas de venta en el control de stock. También es algo muy relevante, porque por el hecho de que Omia esté mirando constantemente las góndolas o las vitrinas, puede darse cuenta oportunamente ante una falta de stock. No solamente si es que no hay el producto en particular, sino que porque, por ejemplo, se deje de ver. Yo me puede monitorear y controlar eso sin mayor problema. En banca estamos explorando varios negocios, principalmente para mejorar la experiencia de la atención de las sucursales. Este es un requerimiento que la verdad que es bastante transversal, no solamente en la banca, sino que en cualquier industria en donde de alguna forma sea una industria que sea muy, muy representativa de la atención presencial, ¿ya? Las telcos, empresas de seguro, en fin, poder monitorear la experiencia del cliente, entendiendo los tiempos de atención de cada operador, de cada colaborador, entendiendo el aforo que hay en cada sucursal, entendiendo el tiempo promedio que un cliente tarda en resolver algún requerimiento. Son indicadores que son posibles de obtener con Omia. También la automatización de ciertos procesos de control presenciales, como por ejemplo el archivo de cajas fuertes, también un requerimiento bastante común. Y por último, en banca, es una industria que de alguna forma tiene una relevancia, una inversión fuerte en seguridad, y esa seguridad generalmente es monitoreada por personas. Lo que nosotros podemos hacer es poder de alguna forma automatizar esos procesos de monitoreo para hacer una seguridad un poco más eficiente, o más eficaz más bien, con total cobertura a partir de lo que hacemos con inteligencia artificial. Aquí voy a mostrar el último video de ejemplo, si me dan un minuto.
Este es un ejemplo de cómo estamos monitoreando en una sucursal en particular. Si ustedes se dan cuenta, de hecho, tuvimos que segmentar este video en 2 secciones para poder contabilizar a las personas que entraban a la sucursal de aquellas personas que estaban fuera de la sucursal, y así poder entregar una analítica o un indicador con mucha más precisión. Toda esta información procesada directamente con OMIA. Y finalmente, para terminar, en agricultura, si bien es cierto, el agro no es una industria que esté iluminada por cámaras de vigilancia, sí hemos comprobado que las imágenes satelitales influyen directamente en analizar el comportamiento de las cosechas y, como consecuencia de eso, poder maximizar el desempeño de las mismas. Hemos comprobado en algunos casos incluso que por el hecho de incorporar en los procesos de análisis o de predicción de cosecha la información de las imágenes satelitales, la predicción de esa cosecha aumenta incluso en torno a un 10%, por el solo hecho de agregar este dato adicional, por así decirlo. Ahora también podemos de alguna forma, a partir de analizar las cosechas, los predios, detectar ciertas condiciones de estrés de los cultivos, como por ejemplo infecciones de plaga, que hoy día son procesos que se ejecutan de manera muy manual. Generalmente hay cuadrillas de agricultores que son capaces de monitorear o hacer una muestra de control de los cultivos, identifican con eso la salud de esos cultivos y extrapolan esa información a todo lo que está sembrado. Entonces, al extrapolar, las tasas de error son muy altas y finalmente no se consigue mejorar el objetivo con toda la eficacia posible. Lo mismo con ciertas malezas que son resistentes a los herbicidas. Uno puede detectar con el solo hecho de monitorear con cámaras todos los cultivos estas malezas y poder actuar en consecuencia de manera mucho más efectiva. Bueno, nombré muy rápidamente cómo OMIA puede ayudar a mitigar el contagio del COVID, y también de alguna forma intenté explicar todas las posibles aplicaciones, al menos para esta industria. Pero nosotros en particular estamos trabajando en muchas más industrias, y la invitación que les hago es que nos hagan llegar sus preguntas y de alguna forma con eso nosotros poder atender cualquier requerimiento que pueda surgir a partir de las capacidades que tenemos con visión computacional, con inteligencia artificial y con OMIA en particular. Así que les agradezco el tiempo, le doy el pase a Luis para ya terminar el webinar y dar el paso a las preguntas, seguramente. Bueno, muchas gracias, Patricio. Muy interesante tu presentación. Hemos visto varios ejemplos que has presentado de videos y de cómo realmente se puede lograr esa visión superhumana que mencionaba Roberto también en su presentación, y que con la tecnología de Digevo se puede llegar a monitorear y a tener todos estos indicadores para ayudar en esta nueva normalidad, ¿no? Y bueno, estamos con el tiempo, habíamos programado 1 hora, sin embargo, tenemos algunas preguntas acá, así que quisiera pasar estas preguntas, aunque sea responder unas 2 preguntas, y igual todas sus preguntas quedan registradas en el sistema, así que las vamos a responder sin ninguna duda. Acá veo una pregunta sobre el modelo de red neuronal. Pregunta, ¿el modelo de red neuronal para algún requerimiento puntual, por ejemplo, identificar la rúbrica, el personal, tiene que implementarse de cero o cuenta con ya modelos bases o aplicaciones ya más usuales en el mercado? Sí, déjame responder a esa pregunta. Es una muy buena pregunta. La inteligencia artificial, como bien explicaba Roberto en su introducción, o en su presentación más bien, funciona en la medida de que es entrenada, esta red neuronal es entrenada con ejemplos del objetivo que se quiere perseguir. Entonces, termina siendo fundamental la capacidad de poder
en este caso, en convención computacional, de entrenar con muchas imágenes a los algoritmos para que sean capaces de poder identificar con mayor precisión, de alguna forma, el objetivo que se persigue, ¿ya? Nosotros en Digeo, con OMIA, invertimos mucho desarrollando justamente esa capacidad de poder, primero, construir una serie de datasets con las imágenes necesarias para poder, de alguna forma, tener un mayor nivel de entrenamiento, y por último, entrenar constantemente a nuestras redes para alcanzar el mayor nivel de precisión posible. Y respondiendo a la pregunta específicamente, evidentemente todo ese know-how y todo ese entrenamiento que es de mucho tiempo es la base de cualquier cliente de OMIA, ¿ya? Entonces, hoy día tenemos un nivel de precisión en nuestras analíticas que es producto de ese entrenamiento, y evidentemente cuando abordamos cualquier desafío, esa base termina siendo relevante para poder alcanzar la mayor precisión posible en el menor tiempo posible para cada un requerimiento. Ok, gracias, gracias Patricio. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta de los asistentes. No sé si pueden usar el audio. Sí, Luis Alberto Figari, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Sí. hola a todos. Muy breve nomás a Roberto. ¿Cómo el tema de la inteligencia artificial, que sabemos que es un potencial y que el mundo va por ahí, que está acá, en nuestra cultura hay un tema de la confidencialidad de la información, ¿no? Hasta dónde tú adaptas y tomas esta cantidad de información que se va registrando en diferentes puntos calientes, digamos, ¿no? Que ya sea reconocimiento facial o múltiples formas y algoritmos que se para estas acciones, que están muy bien, pero en nuestra cultura y en el mundo en general hay un tema de hasta dónde mi información va a dar vueltas, ¿no? Lo vemos con Amazon, sí, lo vemos con Google. Estamos llegando a un punto de inflexión, realmente a un punto de inflexión, en que va a haber que todas las empresas de tecnología empezar a revisar eso para que la gente confíe, digamos, ¿no? O sea, ese mix entre la ayuda de la tecnología y mi humanismo, mi parte humana y mi información tiene que estar protegida, digamos, tiene que tener una conciliación. Nada más eso, ¿no? Quería simplemente dejar la idea ahí. Muy buena pregunta, y la verdad es que este es un tema muy candente hoy día, hay mucho debate al respecto, pero desde la perspectiva de la tecnología, la verdad es que el uso de la data es un requerimiento, ¿cierto? Y probablemente son las políticas que tienen que adoptar las organizaciones y los estados los que tienen que cautelar el que esa data sea bien utilizada por una parte, eventualmente sea remunerada desde el punto de vista de que si yo soy un usuario y estoy entregando datos, tenga conocimiento respecto de para qué están siendo usados esos datos y eventualmente me pueda remunerar de eso. Pero es toda una discusión que hoy día está teniendo lugar en el mundo, yo te diría, en el mundo que tiene que ver con los que se están disputando al final el liderazgo global de esto, que son los chinos y Estados Unidos. Entonces, eso no está todavía definido, pero sí te puedo contar que ya hay muchos avances en la búsqueda de una política respecto de los datos personales, respecto de cómo deben ser expuestos los modelos de inteligencia artificial para que no vulneren definiciones éticas o morales. Y además de la data, existen otras discusiones. Por ejemplo, cuando un modelo dice que cierta persona tiene un cáncer, por ejemplo, ¿cómo llega a determinar eso? Y necesita haber una definición respecto a la transparencia de los modelos, la explicabilidad de los modelos. Nosotros trabajamos mucho en eso para que el doctor realmente pueda tener confianza de que está llegando a un diagnóstico correcto. Por ejemplo, eso. O, por ejemplo, la eliminación del sesgo en la recomendación que pudiera hacer un algoritmo
de un producto a una persona determinada. ¿Te fijas? ¿Por qué está haciendo esa recomendación y no otra? Entonces, la respuesta que te puedo dar en este momento es que la tecnología asociada a la inteligencia artificial tiene muchísimas posibilidades y es probablemente la más importante de la historia humana, pero también trae consigo trabajo que tenemos que hacer a nivel político y que tenemos que empezar a hacer ya. Probablemente nuestros países latinoamericanos no se han tomado lo suficientemente en serio esto y están un poco atrasados en la definición de esas políticas, y nosotros tenemos un rol en eso y podemos empezar a colaborar con todos los que necesiten avanzar hacia allá. Muchas gracias, Roberto. Gracias. Luis, hay una mano levantada hace rato, entiendo que, a ver, perdón, es de Lida, si no me equivoco. ¿Me puede ayudar? Te soplo, digamos, por si tú no lo has visto. Estás en mute, Luis. No te estamos escuchando. Ok, muchas gracias. Gracias, Roberto. Sí, Lida, estás ahí con la mano levantada. No sé si estás con el micrófono muteado, si deseas hacer alguna pregunta. Sí. Yo te ayudo porque su pregunta está en el chat y su pregunta es, ¿qué se está haciendo en inteligencia artificial para preservar patrimonios culturales? Yo creo que es una gran pregunta. No sé si tú, Pato, quieres tomarlo, ¿la tomo yo? Dale, complementemos juntos. O sea, Ok. Mira, desde el punto de vista de la tecnología, de nuevo, lo que nosotros vemos que se está produciendo a nivel global es una interconexión global. Básicamente, la distancia que hay entre las distintas culturas se reduce, entonces va a haber una fertilización cruzada, cultura a cultura. Hoy día la conectividad digital permite que tú te conectes, por ejemplo, nosotros con Lima instantáneamente, pero al mismo tiempo podríamos estar conectados con España, y por lo tanto empieza a darse esa fertilización cruzada. Sin embargo, el aporte de la inteligencia artificial respecto de eso, de alguna forma se hace cargo de las diferencias que existen en cada región, en cada cultura, en cada etnia, en cada grupo al final, porque es capaz de entender las particularidades a partir de los datos que esos grupos están evacuando y recomendar, si está hecha adecuadamente, los distintos aspectos que son propios de esa cultura. Entonces, probablemente la inteligencia artificial es una buena forma para la preservación de los patrimonios culturales, producto que entiende cuál es la data particular que se produce en el seno de esos grupos y en torno a esos grupos. Así que, naturalmente, se requiere un esfuerzo particular para lograrlo, sí. Y creo que va a ser una buena noticia al final. Sí, yo también me gustaría complementar un poco lo que tú dices, Roberto, que un fenómeno que también se ha dado producto del COVID, es que hay una serie, digámoslo así, o sea, los patrimonios culturales se han ido digitalizando, ¿ya? El acceder a patrimonio, sobre todo ahora que es más complicado salir y visitar, ha generado un gran incremento en la digitalización de todo lo que significa el patrimonio cultural. Y el acceso a eso principalmente se desarrolla en algunos casos con inteligencia artificial, sobre todo para dar la experiencia del visitante. Es una visita virtual que termina siendo muy física, para decirse muy física, a partir del procedimiento de todo eso. Y también es más o menos evidente, ¿no es cierto?, de que en la medida que se monitoree constantemente cada uno de los atributos del patrimonio cultural, la inteligencia artificial podría determinar algunos comportamientos en el mismo para poder mitigar de alguna forma el daño de ese patrimonio y alertar oportunamente ciertas actividades que hoy día solamente son muy manuales, como mantenciones, restauraciones o lo que fuere.
Sí, muchas gracias Patricio y Roberto por la respuesta. Y bueno, acá hay una pregunta, ya sería la pregunta final porque ya estamos al límite del tiempo. Me parece, Roberto, está la pregunta acá en el chat de Aldo Esquenone, comenta, la inteligencia artificial, así como has explicado, es muy poderosa y excede las capacidades humanas en aprendizaje. ¿Qué sucede cuando la inteligencia artificial aprende más rápido y toma decisiones que no necesariamente son acordes con la ética humana? ¿Cuál es el límite de la inteligencia artificial, Roberto? Qué buena pregunta, porque eso también es una discusión abierta. De hecho, se espera que de aquí a los próximos 20 años haya una explosión de inteligencia, producto de que se va a lograr que la inteligencia artificial aprenda a programar y se programe a sí misma. Y como lo va a hacer a una velocidad mucho más alta que la capacidad humana de programar, y además que se puede copiar, tal como uno copia una canción o una foto, se puede copiar y hacer múltiples copias de sí misma y operar en paralelo, se va a producir de aquí a 20 años esta superinteligencia que básicamente, tal como en el caso que yo mostraba del jugador de Go, va a hacer que nosotros los humanos definitivamente no seamos la especie que tiene mayor capacidad de inteligencia sobre la Tierra. Ahora va a ser una especie artificial, ¿cierto? Ahora, el desafío que tenemos los humanos para cuando eso se produzca, porque de que se va a producir, se va a producir, el desafío que tenemos es de dotar a estos desarrollos y a esta ruta de desarrollo de la inteligencia artificial de las componentes morales y éticas que de alguna forma se encarguen de preservar los intereses que nosotros los humanos tenemos. Ahí el principal miedo que tienen los estudiosos no es que surja una Matrix o que surja un Terminator como aparece en las películas que muestran un futuro distópico, sino que eventualmente en el logro de sus objetivos, estos algoritmos, estos modelos inteligentes, simplemente pasen por encima de la especie humana del mismo modo como un grupo de obreros al construir una carretera pisa un hormiguero. O sea, simplemente nos hacemos irrelevantes. Entonces, ese es el desafío que tenemos los que trabajamos en inteligencia artificial, de acoplarle los atributos de ética, de respeto al humano y de moral a todo este tipo de desarrollo, y eso requiere política. Así es que, muy buena pregunta. Ya hay mucho avance, por ejemplo, lo que yo les contaba respecto de la exigencia de explicabilidad de los algoritmos, de la transparencia de los algoritmos, es un avance en ese sentido, pero queda mucho por hacer también. Lo más importante es que estemos todos embarcados en esto, porque lo que no debemos hacer es no estar embarcados en inteligencia artificial, porque definitivamente es el futuro y estaríamos cometiendo el error de no haber adoptado la electricidad cuando la electricidad llegó. Así es que mi invitación, antes de darle la palabra a Luis, es permítanos a nosotros acompañarlos en la adopción de inteligencia artificial. Tenemos mucha experiencia de hace muchos años en mercados emergentes. Nos hemos preocupado de desarrollar esta tecnología de forma muy eficiente, por lo tanto los costos no son tan elevados. Así es que nosotros encantados de apoyar, y ese es el objetivo de esta presentación. Adelante, Luis. Bien, gracias, Roberto. La verdad que creo que ha sido una excelente pregunta para cerrar el webinar de hoy. Lamentablemente se han quedado varias preguntas ahí, pero las vamos a responder a través de correo electrónico. Muchas gracias, Patricio, también por la presentación, la explicación de la tecnología, y como decía Roberto, invitarlos a todos ustedes a que tengan esa iniciativa por la inteligencia artificial. Digeo es una compañía líder a nivel regional que está impulsando todo este tipo de iniciativas, y estamos trayendo aquí al Perú esta solución para Video Analytics, así como otras soluciones que también existen en el mercado. Así que eso sería todo por el día de hoy. Seguramente los estaremos invitando próximamente a un nuevo webinar con nueva tecnología, nuevas novedades, y pueden contactarse con nosotros si desean mayor información, y agradecerles por su tiempo, y a cuidarse mucho en esta pandemia, y
y a seguir adelante innovando y adaptándonos a los nuevos cambios que nos trae el reto de esta pandemia. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Chao, muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Ok, hasta luego. Gracias.